En este video vamos a estar revisando algunos de los ejercicios de la guía preprueba, principalmente enfocándonos en aquellos que van a ser evaluados en la prueba del día martes, para que tengan un material adicional para poder estudiar y complementar su preparación. Entonces, vamos a comenzar. El primer tema que se va a evaluar en la prueba, recuerde que en la prueba el formato van a ser 8 preguntas de alternativas y 3 de desarrollo, va a ser el tema de evaluar funciones reales. Recuerde que evaluar una función corresponde a reemplazar el valor que me indican en la expresión que define la función para ver cuánto da la imagen. Entonces vamos a revisar el ejercicio A y el ejercicio D, porque el B y el C ya los revisamos en clase. Entonces, para el ejercicio A, lo primero que debo tener en consideración es que me están pidiendo calcular f evaluado en 2, g evaluado en 1 y h evaluado en menos 1. Entonces voy a hacer eso aparte y luego, al final, cuando ya tenga esos valores, voy a resolver la operación combinada que me indican ahí. Entonces vamos a partir evaluando f en 2. Entonces si yo escribo acá f evaluado en 2, tengo que ir a la función f de x y cambiar la x por 2. Como f de x es 4 por x menos 8, entonces yo voy a deber hacer 4 por 2 menos 8. Y 4 por 2 es 8, y si le resto 8 da 0. Por lo tanto, f de 2 vale 0. Después voy a hacer g evaluado en 1. Entonces voy a ir a la función g y voy a reemplazar 1. Como g es 4 elevado a x, entonces yo debo hacer 4 elevado a 1, y eso es 4. Y finalmente me piden que calcule h evaluado en menos 1, y como h se define como x elevado a 4, yo debo tomar el valor de x, que en este caso es menos 1, y entre paréntesis elevarlo a 4. Y menos 1 elevado a 4, como el exponente es par, me da 1 positivo. Finalmente, como ya tengo los valores solicitados, ahora voy a ir a la expresión que me preguntaban, f de 2 menos 3 por g de 1, menos el doble de h de 1, perdón, h de menos 1, y voy a reemplazar los valores que yo ya encontré. F de 2 era 0, entonces me va a quedar 0, menos 3 por g de 1, pero g de 1 es 4, entonces voy a reemplazar ahí el 4, menos 2 por h de menos 1, pero h de menos 1 me dio 1. Entonces la operación que yo debo resolver es la que aparece ahí, y si la resuelvo me va a quedar 0 menos 12 menos 2, y eso me da menos 14. Por lo tanto, la respuesta a esa pregunta era menos 14. Ahora bien, me voy a ir a la pregunta D y voy a determinar el valor de la expresión que aparece ahí. Observen que en esta pregunta no solo me piden que yo calcule la expresión que está ahí, sino que dentro, por ejemplo, de f hay otro valor evaluado que es g de 16. Entonces eso tiene que ver con algo que se llama la compuesta de dos funciones, en donde yo primero reemplazo en una función y el resultado luego le aplico otra función. Entonces en este caso lo que conviene es primero calculando los valores que están dentro de cada función. En este caso voy a partir calculando g evaluado en 16. Y si yo hago g evaluado en 16, voy a la función g, que es raíz de x, y hago raíz cuadrada de 16, que eso da 4. Por lo tanto, acá lo que yo tengo es 4. Entonces después debo calcular f evaluado en el resultado, o sea, f de 4. También debo calcular f de 2 porque está dentro de la segunda expresión. F de 2 es simplemente ir a la función 1 partido x y reemplazar el 2. Entonces me va a quedar 1 partido en 2. Y como yo ya sé que f de 2 vale 1 medio, entonces ahora yo debo hacer menos h evaluado en 1 medio. ¿Sí? Y me falta más g evaluado en f de 4, entonces voy a resolver f de 4. Pero f de 4 es simplemente reemplazar la x en f, 1 entre 4. Por lo tanto, f de 4 vale un cuarto, y ahora yo voy a deber hacer g evaluado en un cuarto. Ya teniendo resuelto eso, entonces voy a ir a la función respectiva y reemplazar los valores que me quedaron. F de 4 no es más que 1 entre 4. H de 1 medio. H de 1 medio no es más que
1/2 elevado a 5. Y g evaluado en 1/4 no es más que la raíz cuadrada de 1/4. Y esa tiene un valor exacto que es 1 entre 2. Entonces la operación a resolver es 1/4 menos. Resuelvo esa potencia elevando arriba y abajo. 1 elevado a 5 es 1, 2 elevado a 5 es 32. Más la raíz cuadrada de 1/4, que en este caso es raíz de 1, que es 1, dividido en raíz de 4, que es 2. Entonces debo resolver esa operatoria de fracciones. Ahí saco el mínimo común, que en este caso es 32. Y si esta la amplifico por 8 y la otra la amplifico por 16, voy a obtener rápidamente que el resultado es 8 menos 1 más 16 entre 32. Resolviendo eso me da 23 entre 32. Y esa sería la respuesta a esa pregunta. Por lo tanto, evaluar funciones cuando yo conozco la fórmula no es más que ir reemplazando el valor que me indican para obtener el resultado. Y eso luego me lo pueden preguntar en una operatoria combinada. Vamos a ver el segundo tipo de ejercicio que va a entrar en la prueba, que también tiene que ver con evaluar funciones, pero en este caso a mí no me dicen cuál es la función en la cual yo debo reemplazar. O sea, me dan la gráfica de la función, pero no me dan la fórmula que define la función. Por lo tanto, a partir de la gráfica es donde yo debo sacar los valores que me solicitan. Pero, si recordamos, la interpretación gráfica de una función es que la gráfica corresponde a todas las parejas ordenadas que yo obtengo al ir reemplazando el x y obteniendo el y en la fórmula de la función. Entonces, por ejemplo, el a no lo voy a revisar porque lo hicimos en clase, pero sí vamos a revisar el b. Fíjate que aquí yo te doy tres gráficas, la de la función f, la de la función g y la de la función h. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la ventaja de disponer de la gráfica? Es que tú rápidamente, mirando la gráfica, puedes saber cuál es el valor que se obtiene al reemplazar en la fórmula que no conocemos de la función. Por ejemplo, si yo te preguntara ¿cuánto es f evaluado en 4? Lo que yo te estoy dando acá es el valor en el eje X, te estoy dando la preimagen. Y yo rápidamente, yendo a la gráfica y buscando el X cuando vale 4, puedo ir hacia abajo y leer cuál es la pareja asociada a ese X, que en este caso sería menos 1. Por lo tanto, cuando yo el X lo reemplazo por 4, el resultado en Y me da menos 1. Por lo tanto, la imagen del 4 sería menos 1 en este caso. Y así rápidamente, mirando el X, voy a la gráfica y leo el Y, puedo obtener el resultado de lo que me están pidiendo en este caso. Entonces, vamos a resolver el ejercicio B. Como siempre, debo comenzar desde adentro hacia afuera. Entonces, si me están pidiendo h evaluado en menos 2, yo primero debo ir a la función h, que está acá, y buscar el 2, cuando la x vale 2. Cuando la x vale menos 2. Y si yo miro acá el y, cuando el x vale menos 2, el y vale menos 1. Por lo tanto, h de menos 2, su resultado es menos 1. Y por lo tanto, como está dentro de f, yo debo ver ahora f evaluado en menos 1. Ese lo vamos a hacer después. Más g evaluado en f de 1. Entonces ahora yo me debo ir a la función f y buscar cuando la x vale 1. Me voy acá y leo que la imagen del 1 es el menos 4. Por lo tanto, f de 1 es igual a menos 4. Y finalmente me voy a h de 1 y veo en la gráfica cuánto da, porque eso está dentro de f. Entonces primero debo ver h de 1. H de 1, voy a la función h y veo que acá, si yo me paro en el 1, hay un circulito blanco ahí. Eso significa que esa parte de la función no está considerando al 1, sino que el 1 está considerado en esta parte donde está el circulito negro. Por lo tanto, f de 1 es igual a 2. Así que, h de 1 es igual a 2. Por lo tanto, me va a quedar f evaluado en 2. ¿Sí? Siempre que sea circulito blanco significa que no se toma el valor, y cuando es circulito negro significa que sí se toma el valor. Ahora termino de resolver f de menos 1. Eso es simplemente ir al menos 1 en la función f y leer la imagen, que en este caso sería 4. F de menos 1 vale 4. Más g de menos 4. Me voy a la función g y veo que cuando la x vale menos 4, la y vale 1. Entonces el resultado de esto es 1. Y f de 2
simplemente es ir a f y leer qué pasa cuando vale 2. Ahí está, me da menos 5. Entonces el resultado de esto es 4 más 1 sumado con menos 5. O sea, 5 menos 5, que eso me da 0. Por lo tanto, esa sería la respuesta en ese ejercicio. Vámonos ahora a la otra parte que va a entrar en la prueba, que es, a mí me van a dar una función y te van a hacer preguntas acerca de cuál es el dominio máximo en el cual se puede definir esa función. En este caso aquí yo al cortar la guía para poderla poner en la pizarra no puse el enunciado, pero lo que se nos pide es que determinemos el dominio máximo de la función definida del siguiente modo. Debemos determinar cuál es ese conjunto de partida que hace que ese conjunto A sea el dominio máximo de esa función. Y acá usted tiene que tener claro que dependiendo del tipo de función, usted va a poder definir una restricción que va a ser la que te va a dar la condición para poder determinar el dominio. En el primer caso, en el A, la función con la que estamos trabajando es una función raíz cuadrada. Y nosotros sabemos que en R, las raíces cuadradas siempre van a estar bien definidas cuando el interior de la raíz sea mayor o igual que 0. O sea, me debo asegurar que lo de adentro siempre sea mayor o igual que 0. Por lo tanto, voy a partir diciendo que el conjunto A que estoy buscando, para que sea el dominio máximo, debe considerar a todos los x en los reales, tales que lo que está dentro de la raíz, que en este caso lo que está dentro es 15x menos 10, o sea, tales que 15 por x menos 10 es mayor o igual que 0. ¿Por qué? Porque es así, yo voy a estar asegurándome de que la raíz está lo mejor definida posible. Entonces, si continúo el desarrollo, debo resolver esa inecuación. Mi conjunto de dominio máximo van a ser todos los reales, tales que resuelvo la inecuación. 15x es mayor o igual que 10, el menos 10 lo tiro al otro lado y queda positivo. Y para despejar la x en esa inecuación, simplemente el 15 que está multiplicando, yo lo mando al otro lado en el inverso, o sea, dividiendo. Y como es un número positivo, se mantiene la desigualdad, la orientación sería 10 entre 15. O sea, son todos los x en los reales, tales que x es mayor o igual que 10 entre 15. Y simplificado, son todos los x en los reales, tales que x, si simplifico entre 5, es mayor o igual que 2 tercios. Por lo tanto, mi dominio máximo es aquel conjunto que incluye a todos los x que son mayores o iguales a 2 tercios. O sea que si esto yo lo representara en la recta real, desde el menos infinito al infinito positivo, y marco el 2 tercios, incluyéndolo porque el 2 tercios admite el x que sea igual a 2 tercios, serían todos los x que son mayores que ese 2 tercios, mayor o igual, entonces los que están hacia la derecha, o sea, desde el 2 tercios hacia el infinito positivo. Por lo tanto, este conjunto A que yo estoy buscando, si lo escribo como un intervalo, sería desde el 2 tercios hacia el infinito positivo. O sea, sería ese intervalo que está ahí. Así he logrado determinar el dominio máximo de la función raíz cuadrada. El ejercicio B también es una función raíz, por lo tanto tiene la misma dinámica. Voy a definir el dominio máximo como todos los x en los reales, tales que lo de adentro de la raíz, que en este caso es toda esa expresión que aparece acá, es mayor o igual que 0. O sea que 2 tercios menos 4 novenos x es mayor o igual que 0. Desarrollo esa expresión y tiro el menos 4 novenos x hacia el otro lado. Como está restando, queda positivo al otro lado y me queda la inecuación 2 tercios mayor o igual que 4 novenos de x. Y acá despejo la x con cuidado. Como el 4 está multiplicando y el 9 está dividiendo, los voy a pasar a la inversa al otro lado, y como ambos son positivos, la desigualdad mantiene su orientación. Entonces, voy a tener 2 tercios, y como el 9 está dividiendo, va a quedar multiplicando, y como el 4 está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. O sea, me queda 2 tercios por 9 cuartos mayor o igual que x. O sea, son todos los x los reales, tales que ese resultado es mayor o igual que x.
Y ahora termino de resolver x en los reales, tales que, bueno, ahí yo puedo hacer las simplificaciones adecuadamente. El 2 se va con el 4, queda 1 y 2, y el 9 se va con el 3 y me queda 3 y 1. Si resuelvo esa operatoria hacia el lado multiplicando, me queda 1 por 3, 3, y 1 por 2, 2. O sea que son todos los x en los reales, tales que 3 medios es mayor o igual que x, o de manera equivalente, si lo leo al revés, son todos los x en los reales, tales que x es menor o igual a 3 medios. Y como x es menor o igual a 3 medios, si yo lo dibujo ahí en la recta real, desde el menos infinito al infinito positivo, incluyo al 3 medios porque se admite la igualdad, son los menores o iguales a 3 medios, o sea, los que están a la izquierda, desde el menos infinito hacia el 3 medios, incluyendo al 3 medios. Por lo tanto, ese sería el dominio de esa función que está ahí. Para el ejercicio C, también tengo una función raíz, pero ahora la expresión que está dentro de esa función es una cuadrática. Entonces, para poder resolver una inecuación cuadrática, yo ahí voy a tener que hacer una factorización y hacer el análisis de signos, pero al final termina siendo la misma idea. Entonces, lo voy a resolver rápidamente. El dominio serían todos los x en los reales, tales que lo de adentro, x cuadrado menos 5, es mayor o igual que 0. Y si usted aquí recuerda, para resolver una inecuación cuadrática, usted debe factorizar ese polinomio que aparece ahí para encontrar los puntos críticos. Ahora, en la prueba no va a entrar una cuadrática, pero de todos modos les doy cómo se hace. Recordemos que cuando yo tengo una resta, siempre la puedo expresar como una diferencia de cuadrados o una suma por diferencia. Entonces, como 5 es lo mismo que raíz de 5 al cuadrado, la factorización de esto es x más raíz de 5 por x menos raíz de 5. Entonces yo debo asegurarme que esa multiplicación sea mayor o igual que 0. Y eso yo lo puedo hacer buscando los puntos críticos. El punto crítico de esta es cuando la x vale menos raíz de 5, o sea, ahí se hace 0. Y el punto crítico de este factor es cuando el x vale raíz de 5. Entonces me voy a ir a la recta real y voy a separar la recta desde el menos infinito al más infinito, pero utilizando los puntos críticos que yo tengo ahí, que son el menos raíz de 5, incluyéndolo. ¿Por qué lo incluyo? Porque se admite que sea igual a 0 la inecuación, ¿sí? Es una desigualdad con igual. Y el raíz de 5 que está ahí. Y eso me va a generar 3 separaciones en mi tabla de signos. Coloco el primer factor, que es x más raíz de 5. Coloco el segundo factor, que es x menos raíz de 5. Y luego analizo la multiplicación de ambos factores, que es lo que yo quiero analizar. Entonces, termino ahí de construir la tabla. Ahí está. Y ahora voy a decir, si yo reemplazo algún valor que sea menor que la raíz de 5, pero negativa, entonces, como mi x va a tomar un valor más pequeño o más negativo que el menos raíz de 5, entonces cuando yo le sume raíz de 5 va a seguir siendo negativo. Por ejemplo, yo podría reemplazar 1.000.000 negativo y menos 1.000.000 más raíz de 5 me va a dar negativo. Por lo tanto acá esto va a ser negativo. Si yo reemplazo un valor que está entre medio de esto, por ejemplo el 0, si a 0 yo le sumo raíz de 5, eso me da positivo. ¿Y por qué hay un cambio de signo? Porque justo llegué al punto crítico de ese factor. Y bueno, si reemplazo otro que está más acá, me va a seguir dando positivo, ya que es más grande que raíz de 5. Entonces, ese sería el signo que toma en cada intervalo ese factor. Hago lo propio pero con el otro factor. Reemplazo un número negativo y si le resto raíz de 5 me sigue dando negativo. Reemplazo el 0, por ejemplo, y 0 si le quito raíz de 5 me da negativo. Y como acá llego al punto crítico de ese factor, me va a cambiar a positivo. Pero eso no es lo que a mí me interesaba. Lo que a mí me interesaba era la multiplicación de estos dos factores. O sea, este multiplicado por este. Entonces ahora, como yo ya sé los signos, simplemente veo por regla de signos qué ocurre al multiplicar. Menos por menos me da positivo, más por menos me da negativo y más por más me da positivo. Por lo tanto, la expresión toma valores mayores o iguales que 0, o sea, positivos, en este intervalo, desde el menos infinito
al menos raíz de 5, unido con el raíz de 5 al infinito positivo. Por lo tanto, el dominio máximo de esta función es desde el menos infinito al menos raíz de 5, considerándolo unión raíz de 5 hacia el infinito positivo. Y ahí estaría listo el dominio de mi función. Vámonos a la pregunta D, en donde ya la función no es una raíz cuadrada, sino que es una función logarítmica. Pero las funciones logarítmicas son bien parecidas a las funciones raíces en términos de su dominio, en el sentido de que para que un logaritmo esté bien definido, yo lo único que debo asegurarme es que lo que está dentro sea mayor estricto que 0. ¿Por qué ya no es igual a 0? Porque el logaritmo de 0 no está definido en los reales. Y porque un logaritmo no puede ser negativo. Por lo tanto, un logaritmo va a tener sentido solo cuando el argumento, o sea, lo que está dentro, sea mayor que 0. Por lo tanto, el dominio van a ser todos los x en los reales, tales que lo de adentro del logaritmo, en este caso 28x menos 7, sea mayor estricto que 0. Resolviendo esto del mismo modo en que ya lo habíamos hecho antes, sigo desarrollando. Obtengo que 28 es mayor que 7x, y si paso el 7 dividiendo, al ser positivo la desigualdad se mantiene, y me queda entonces 28 dividido 7 mayor que x. Y 28 dividido 7 es 4, entonces mi dominio son todos los x en los reales, tales que 4 es mayor que x, o de manera equivalente, x es menor que 4. Por lo tanto, el dominio escrito como un intervalo, como son los menores que 4, sin considerar al 4, es desde el menos infinito hasta el 4 abierto, sin considerarlo. Ahí tengo el dominio de mi función logarítmica. De igual modo se realiza en el ejercicio E, tal como lo hicimos en el H, pero ahora ya la desigualdad es que lo de adentro del logaritmo es mayor que 0, y con una tabla de análisis de signos rápidamente llego a la solución. En el F dice, saquémosle el dominio a la función R, definida como logaritmo de eso que está ahí. Esa tampoco la voy a bueno, ya, la voy a revisar, pero si usted quiere y ya lo entendió, se lo puede saltar. El dominio, como es un logaritmo de nuevo, son los x en los reales, tales que lo de adentro del logaritmo es positivo estricto, es decir, mayor estricto que 0. 4 entre 25 menos 2 entre 15, x mayor que 0. Resuelvo esa inecuación. Ahí usted puede saltarse esta parte. 4 entre 25 mayor estricto que 2 quinceavos x. Sigo. El 15 que está dividiendo pasa multiplicando, y el 2 que está multiplicando queda dividiendo. Entonces me va a quedar 4 por 15 dividido en 25 por 2 mayor que x. Y resolviendo esa operatoria de fracciones, puedo simplificar antes y luego multiplicar. El 15 se va con el 25, me quedaría 3 y 5. Y el 4 se va con el 2, y me quedaría 1 y 2. Entonces me va a quedar 2 por 3, 6 arriba, y 5 por 1, 5 abajo. O sea que x es menor que 6 quintos. Por lo tanto, el intervalo solución o el dominio de esta función son los menores que 6 quintos. O sea, desde el menos infinito hacia el 6 quintos abierto. Y ahí estaría listo eso. Finalmente, llegamos a la última... el último tipo de función que se va a evaluar en la prueba, que son las funciones racionales. Y estas sí que son un regalito, porque como explicamos en clase, para sacar el dominio de una función racional, yo lo único que me tengo que asegurar es que, como es una fracción, el denominador, o sea, lo de abajo, sea distinto de 0, porque yo no puedo dividir por 0. Por lo tanto, el dominio de esta función van a ser todos los x en los reales, tales que lo que está abajo en esta fracción, o sea, 3x menos 2, sea distinto de 0. Y esa inecuación es un regalito porque se resuelve igual que una ecuación, solo que con un distinto de. Entonces me quedaría que 3x es distinto de 2 positivos, y lo paso al otro lado. Y el 3 pasa dividiendo, entonces son todos los x en los reales, tales que x no vale o es distinto de 2 tercios. Por lo tanto, ¿cómo se expresa el dominio de esta función? El dominio yo lo puedo expresar como todos los reales
excepto el valor que yo digo que debe ser distinto de x, o sea, todos los reales excepto el 2 tercios. O sea, yo podría reemplazar en esa x cualquier valor salvo el 2 tercios, que haría que se hiciera 0 abajo y eso está prohibido. Entonces ahí tengo el dominio de la función racional. Y en el ejercicio h, de manera similar, es una inecuación cuadrática, entonces yo la puedo resolver por factorización. El dominio son todos los x en los reales, tales que lo que está abajo en la fracción, o sea, x cuadrado menos 9, es distinto de 0. Y si yo resuelvo eso factorizando, voy a tener que son todos los x en los reales, tales que x más 3, suma por diferencia, x menos 3 es distinto de 0. Y esa inecuación sale sencillita en el sentido de que si yo quiero que sea distinto de 0 esa multiplicación, lo que no podría ocurrir es que me diera 0 en alguno de los paréntesis. Entonces debo buscar para qué valores eso se hace 0 y eliminar los valores. Entonces serían todos los x en los reales, tales que la x es distinto de... En el primer paréntesis, el valor que hace que se haga 0 es el opuesto de 3 positivo, o sea, menos 3. O sea, yo sé que la x debe ser distinta de menos 3. Y también, en el segundo paréntesis, el valor que hace que se haga 0 es 3. Entonces hay dos valores prohibidos en este caso que no puede valer la x. Son todos los x los reales, tales que la x es distinta de menos 3 y de 3. Por lo tanto, ¿cómo expreso el dominio? Son todos los reales, excepto esos dos valores prohibidos, el menos 3 y el 3. Y así he determinado el dominio de una función racional que en el denominador tiene una cuadrática. Nos vamos finalmente a el tercer tema que entra en la evaluación, que son las funciones inversas. Acá no está el enunciado, pero lo que se nos pide es determinar la inversa de las funciones dadas ahí. ¿Ya? Ojo, ya me están dando el dominio para especificar qué valores de x son válidos únicamente. Entonces aquí no tengo que complicarme la vida, simplemente me lo dicen para que yo sepa que mi función está bien definida. No me están pidiendo calcular el recorrido ni nada como lo van a pedir en la última parte de la guía. Entonces, primero debo identificar qué tipo de función es. Si me están dando una función racional, entonces voy a tener un método específico para calcular para calcular la inversa de esa función. El método general dice: primero definamos a y como el resultado que yo voy a obtener al reemplazar x en la función, o sea, como la misma expresión que me dan 3x menos 4 partido en 2x menos 10. Y para sacar la inversa, la idea es despejar la variable independiente, o sea, la x, en términos de la variable dependiente, que sería la y. O sea, escribir x en función de y, despejar la x. Entonces, para poder despejar la x, acá lo primero que yo debo hacer es dejar todo lo que tiene x hacia un lado, pero con la x despejada, o sea, decir x igual a algo. Entonces, como acá la x no está despejada, tengo que pasar primero el denominador al otro lado multiplicando. Entonces, el 2x menos 10, que está dividiendo, yo lo voy a poner al otro lado multiplicando. Y eso me va a dejar una expresión que es lineal en términos de x. ¿Sí? Ahora, voy a desarrollar el paréntesis. Como tengo un y multiplicando afuera, ese y va a multiplicar a ambos términos. O sea, me va a quedar 2x por y, o sea, 2xy menos 10y, igual a 3x menos 4. Y ahora puedo dejar los términos que tienen x hacia el mismo lado. Entonces me va a quedar 2xy menos 3x. El 3x que estaba positivo lo pasé al otro lado restando. Igual a el 10y que está negativo lo paso al otro lado positivo. Y el menos 4 se mantiene. 10y menos 4. Ahora, fíjese que al lado izquierdo de la igualdad yo necesito dejar la x solita. Pero como ambos términos tienen x, yo podría sacar término común y factorizar x. X en este caso va a ser factor de 2y menos 3. Esto es factor común monomio. Igual a 10y menos 4. Y ahora ya tengo la x aislada porque si ese factor está multiplicando, yo puedo dejar la x solita si lo mando al otro lado dividiendo. O sea, me va a quedar 10y menos 4
partido en 2y menos 3. Y esa expresión es la que yo obtengo al despejar la variable independiente. Entonces, ¿cuál es el último paso para terminar de definir la inversa? Es decir, bueno, como la inversa hace el proceso contrario, o sea, la y la manda en la x, yo puedo definir la inversa cambiando el orden entre la x y la y. Por lo tanto, la expresión que yo buscaba era y igual a 10x menos 4 partido en 2x menos 3. O sea, cambio la y por la x y eso me dice que la función inversa que yo puedo definir a partir de esta es 10x menos 4 partido en 2x menos 3. Siempre la inversa de una racional yo la puedo sacar así siempre y cuando los dos términos sean lineales en el numerador y en el denominador. Del mismo modo puedo hacer en el ejercicio B, defino y como menos 5x más 2 dividido entre 3 menos 4x. Paso el denominador multiplicando, me va a quedar y multiplicado por 3 menos 4x igual a menos 5x más 2. Desarrollo el término multiplicando y por 3 me da 3y y por menos 4x me da menos 4xy igual a menos 5x más 2. Y ahora dejo todo lo que tiene x hacia el mismo lado. Yo elijo el lado, en este caso voy a dejar al lado izquierdo. El menos 5x lo cambio a 5x y el menos 4xy se mantiene al lado izquierdo. Y dejo lo demás al otro lado. El 3y pasa a ser menos 3y y el 2 sigue siendo más 2 porque no lo cambié. Factorizo el x porque es término común. Me quedaría 5 menos 4y igual a menos 3y más 2. Y finalmente, para dejar la x solita, el factor que está multiplicando lo paso dividiendo. Entonces me queda menos 3y más 2 partido entre 5 menos 4y. Para terminar de definir la inversa, intercambio el orden de la x con la y. Entonces me va a quedar y igual a menos 3x más 2 dividido entre 5 menos 4y. Perdón, menos 4x porque estoy cambiando el orden de la x con la y. Y esa sería la función inversa que yo estaba buscando. F a la menos 1 de x sería menos 3x más 2 partido en 5 menos 4x. Y ahí tengo ya la expresión que define a la función inversa. ¿Qué sucede si mi función en realidad es una función raíz cuadrada? Procedo de una manera similar. Siempre la idea es despejar la x y para eso yo voy aplicando las operaciones inversas a las que me van apareciendo. Entonces parto primero diciendo que y es igual a la raíz de x menos 5 sumado con 3. Como mi objetivo es dejar la x solita, primero debo dejar el término que tiene raíz solito, entonces me va a quedar y y el 3 lo paso restando. Y menos 3 igual a la raíz de x menos 5. Y ahora para eliminar la raíz cuadrada debo elevar ambos lados al cuadrado. Menos, que es lo inverso. Y menos 3 al cuadrado igual a la raíz de x menos 5 al cuadrado. Y como acá la raíz está bien definida porque toma valores del 5 al infinito positivo, no tengo ningún problema en poder hacer la cancelación raíz cuadrado porque son inversas. Entonces me va a quedar que y menos 3 al cuadrado es igual a x menos 5. Y ya teniendo eso ahí, entonces es muy fácil despejar la x porque el menos 5 que está restando yo lo paso al otro lado sumando y me queda y menos 3 al cuadrado más 5 igual a x. Ojo, podría incluso acá desarrollar este cuadrado de binomios. El primero al cuadrado menos el doble del primero por el segundo más, aquí tengo un problemita porque estoy escribiendo súper mal. Entonces el primero al cuadrado menos el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado más 5 igual a x. Y como 3 al cuadrado es 9, me va a quedar y al cuadrado menos 6y más 9 más 5. Eso es más 14 igual a x. Y ahí ya tengo listo para llegar e intercambiar el orden porque la x está despejadita. Sería que x, en este caso le voy a poner y, es igual a
y cuadrado, pero la y se cambia por la x cuadrado menos 6x más 14. Esa es la función inversa que yo estaba buscando, por lo tanto f a la menos 1 de x es igual a x cuadrado menos 6x más 14. Y ahí, bueno, tal como les mencioné en clase, verificamos que la inversa de una raíz cuadrada es una función cuadrática, ¿ya? Mismo procedimiento en el ejercicio D, pero ya es una expresión un poquito más complicada, pero no tanto. Parto diciendo y es igual a 2 por la raíz de 3x más 6. Aquí el dominio está mal expresado porque es desde el menos 2 hacia el infinito positivo. Ahí, mala mía, desde el menos 2 al infinito positivo. Menos 4. Tiro el menos 4 para dejar la raíz solita. Y más 4, lo paso al otro lado, igual a 2 por la raíz de 3x más 6. Podría incluso pasar el 2 dividiendo. Y más 4 partido 2 igual a la raíz de 3x más 6. Y ahora, para eliminar esa raíz, yo elevo al cuadrado a ambos lados. Entonces me va a quedar y más 4 partido 2 al cuadrado igual a la raíz con el cuadrado se cancelan, 3x más 6. Finalmente, desarrollo el cuadrado de binomio que está al lado izquierdo. Arriba elevo al cuadrado, entonces me va a quedar el primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y eso va partido también en el cuadrado de 2, porque una fracción elevada al cuadrado se eleva arriba y abajo, entonces 2 al cuadrado es 4. Igual a 3x más 6. Finalmente, paso el 6 restando, entonces me va a quedar y cuadrado más 8y más 16 partido 4 menos 6 igual a 3x. Y el 3 lo debo pasar dividiendo, entonces me va a quedar la expresión que yo tenía acá, y cuadrado más 8y más 16 partido en 4 menos 6 y todo eso dividido 3. Pero como ambas expresiones se van a dividir entre 3, es lo mismo que yo divida las dos expresiones por separado. Entonces, cuando algo que está dividido en 4, yo lo vuelvo a dividir en 3, ya no me queda dividido en 4, sino que me queda dividido en 12. Entonces, esa sería la manera de despejar la x ahí. Termino de resolver, me va a quedar y al cuadrado más 8y más 16 partido 12 menos 2. Y eso sería x. Y para terminar de definir la inversa, debo cambiar el orden entre x e y. Entonces me voy acá, f a la menos 1 de x, que sería la nueva y, sería x cuadrado más 8x más 16 partido entre 12 menos 2. Esa sería ahí la inversa. Vamos con los últimos ejemplos antes de terminar. ¿Qué pasa si mi función es de tipo exponencial? En este caso es una exponencial de base 3. Bueno, debería yo recordar que para eliminar o bajar un exponente yo debo aplicar logaritmo en la misma base. Entonces siempre la inversa de una exponencial debiera ser una logarítmica. Entonces comienzo. Y igual a 3 elevado a x menos 6. Como yo quiero eliminar ese exponente, bajarlo desde la potencia, voy a aplicar a ambos lados logaritmo en base 3. Entonces me va a quedar logaritmo en base 3 de y igual a 3x menos 6, pero dentro de un logaritmo. Logaritmo en base 3 de 3 elevado a x menos 6. Por propiedades de los logaritmos, cuando yo tengo el logaritmo de una potencia, como es el caso al lado derecho, el exponente baja multiplicando. Se me va a quedar x menos 6 multiplicado por el logaritmo en base 3 de 3. Y como log en base 3 de 3 es 1, porque 3 elevado a 1 me da 3, entonces me queda que el log 3 de y es igual a x menos 6 por 1, o sea, a x menos 6.
Y ahí despejo la x sumando 6 hacia el otro lado. Entonces me va a quedar que x es igual a logaritmo en base 3 de y sumado con 6. Finalmente intercambio el orden y este es y y el otro es x, logaritmo en base 3 de x más 6. Y esa sería mi función inversa, f a la menos 1 de x sería logaritmo en base 3 de x más 6. Y ahí tengo listo, o sea, las exponenciales son súper sencillas de despejar. Lo mismo hago en el ejercicio F, pero recordando que si voy a aplicar un logaritmo en base 10, entonces no debo especificar la base, solo anoto log. Entonces me va a quedar y igual a 10 elevado a 5x menos 4. Aplico el logaritmo en base 10, que solo se anota log. Me quedaría log de y igual a log de la expresión 10 elevado a 5x menos 4. El exponente baja multiplicando por propiedades de los logaritmos, entonces me quedaría log de y igual a 5x menos 4 multiplicado por el log 10 de 10. Y eso, el logaritmo de 10 es 1. Entonces me va a quedar logaritmo de y igual a 5x menos 4 por 1, o sea 5x menos 4. Despejo la x, paso el más 4 al otro lado positivo, me quedaría logaritmo de y más 4 igual a 5x, y el 5 que está multiplicando queda dividiendo, entonces me quedaría logaritmo más 4 partido entre 5, y eso sería la x. Finalmente, para definir la inversa, intercambio el orden de x con y, entonces lo que tiene y pasa a ser x, logaritmo de x más 4 dividido entre 5, y esa sería mi función inversa. Vamos a los últimos dos ejercicios. Dice, calculemos la inversa de la función logaritmo en base 2 de 5x. Entonces parto diciendo y es igual a logaritmo en base 2 de 5x. Recordamos que la inversa de una logarítmica es la exponencial. Entonces para eliminar un logaritmo en base 2, yo debo aplicar exponencial en base 2. O sea, escribir 2 elevado a ambos miembros. 2 elevado a y es igual al 2 elevado al logaritmo en base 2 de 5x. Pero yo expliqué en clase y demostré que siempre que usted tiene una base elevada al logaritmo de la misma base de una expresión, eso es igual a la misma expresión que está dentro. O sea, no. Ah, ahí está. Pensé que se me había apagado la batería del lápiz. Entonces, como les decía, siempre que usted tiene una base elevada al logaritmo en la misma base de una expresión, se anulan y te queda la expresión que está dentro. Entonces, como acá usted tiene 2 elevado al logaritmo en base 2, se cancelan y simplemente te queda 2 elevado a y igual a lo que estaba dentro del logaritmo, o sea, 5x. Y ahora para despejar la x, usted pasa el 5 dividiendo y te queda 2 elevado a y partido entre 5. Eso sería x. Por lo tanto, la inversa sería cambio la y por x. F a la menos 1 sería 2 elevado a x partido entre 5. Esa sería la función inversa en ese caso. Y en el h opero de una manera similar, solo que el logaritmo ahora es en base 10. Entonces parto diciendo y igual al logaritmo de base 10 de 3x menos 6 más 4. Paso el 4 restando para dejar solito el logaritmo, y menos 4 igual al log de 3x menos 6. Y para eliminar el log, tomo la exponencial de 10 en ambos miembros de la igualdad. Entonces me va a quedar 10 elevado a y menos 4 igual a 10 elevado al logaritmo de 3x menos 6. Pero 10 elevado al logaritmo base 10 se cancelan y te quedaría 10 elevado a y menos 4
igual a 3x menos 6, lo que estaba dentro. Paso el 6 sumando, me queda 10 elevado a y menos 4 más 6 igual a 3x. Y para dejar la x solita, divido todo entre 3. Entonces me va a quedar 10 elevado a y menos 4 más 6 dividido todo entre 3. Y eso sería x. Y bueno, ahí puedo separar en dos fracciones o dejarlo todo escrito en una única fracción. Sea cual sea el caso, defino la inversa cambiando la y por la x. O sea, la inversa va a ser 10 elevado a x menos 4 más 6. Todo eso dividido entre 3. Pero si yo lo quiero escribir en dos fracciones separadas, me quedaría así. Y 6 dividido a 3 es 2, entonces yo la puedo expresar rápidamente como más 2. Y esa sería la función inversa ahí. Vámonos a la última parte del video. Dice, dadas las siguientes funciones, determine su dominio máximo, la expresión que define su inversa y su recorrido. O sea, acá no solo nos están pidiendo que determinemos el dominio, sino que también saquemos la inversa y además con la inversa o sin la inversa, eso va a depender del tipo de función, saquemos el recorrido de la función. Entonces, recuerde, el dominio me dice a mí entre qué valores se mueve la variable x, o sea, la variable independiente, la que yo reemplazo en la función. Mientras que el recorrido me dice entre qué valores se mueve la y, que son los valores que yo voy obteniendo al reemplazar la x. O sea, el recorrido me dice el rango en el que la función va tomando sus resultados. Entonces, vamos a partir con el dominio. El dominio, entonces, serían, en este caso, como es una raíz cuadrada, todos los x en los reales, tales que lo de adentro de la raíz, x más 4 es mayor o igual que 0. Si usted resuelve esa inecuación, va a llegar a que el resultado son todos los x en los reales, tales que la x es mayor o igual que menos 4, y por lo tanto el conjunto A, como son los x mayor o iguales a menos 4, son todos los que están a la derecha del menos 4, incluyendo al menos 4. O sea, es el intervalo desde el menos 4 al infinito positivo. Ahí ya tengo el dominio. Especificando el dominio, entonces yo ahora puedo rápidamente irme a calcular la inversa. ¿Ya? El recorrido lo vamos a dejar al final porque yo lo puedo sacar de dos maneras. ¿Sí? Lo puedo sacar con la inversa o lo puedo sacar con, al ser una raíz, restringiendo la raíz. Ya, vamos a la inversa. Primero, yo sé que y debe ser igual a raíz de x más 4. Y eso restado con 3. Tiro el menos 3 hacia el otro lado y me queda y más 3 igual a la raíz de x más 4. Elevo al cuadrado para eliminar esa raíz y me queda que y más 3 al cuadrado es igual a x más 4 porque la raíz con el cuadrado se cancelan. Y despejo la x tirando el 4 al otro lado restando. Resuelvo el cuadrado binomio. Y cuadrado más 6y más 9. Y el más 4 lo tiro restando. Me queda menos 4 igual x. Entonces x sería y cuadrado más 6y más 5. Esa sería la función inversa. Si yo ahora intercambio la x con la y, obtengo la expresión que me están pidiendo. La inversa sería x cuadrado más 6x más 5. Entonces, la inversa es una función cuadrática, ¿sí? Entonces, una manera de determinar el recorrido, que es la última parte que me piden, yo puedo pensar esto como que la gráfica de esta función es una parábola, y es una parábola que tiene... el lápiz me falló. Es una parábola que tiene más o menos esta forma que está acá, ¿sí? Cortan el más 5 por este valor de acá. Y si yo calculo el vértice, que es menos b partido 2 por a, el vértice me va a dar acá en el menos 3. ¿Sí? Menos 3 como algún valor que yo obtengo reemplazando el menos 3. ¿Sí? Entonces, fíjese que para poder saber cuál es la parte que a mí me sirve de esa parábola, soy yo el que debe definirlo, ¿ya? Ahora, yo sé que la función raíz cuadrada está definida desde el menos 4 al infinito positivo.
Entonces sí o sí este vértice acá, si yo lo reemplazo, debiera darme menos 4, porque recuerde que el dominio de la función original es el recorrido de la inversa. Entonces sí o sí la parábola debe tomar como recorrido desde el menos 4 al infinito positivo. Y como yo sé de cuál de los dos lados de la parábola estoy hablando, eso yo lo veo con el recorrido de la función raíz. ¿Cómo veo el recorrido de la función raíz? Es muy sencillo. El recorrido me exige saber entre qué valores se mueve la y. Entonces, para sacar el recorrido, yo voy a tomar la expresión, la f de x, que es raíz de x más 4 menos 3, y voy a despejar esa raíz. Tiro el 3 hacia el otro lado, me queda y más 3 igual a la raíz cuadrada de x más 4. Y acá es donde yo razono de la siguiente manera. Cuando una raíz está bien definida en los números reales, por definición, siempre una raíz cuadrada va a tomar solamente valores mayores o iguales que 0. Porque una raíz cuadrada, después de calcularla, no me puede dar negativa. Entonces de acá yo saco que como y más 3 es igual a una raíz cuadrada, entonces y más 3 siempre va a tener como resultado valores mayores o iguales que 0. Y así, despejando la y, yo puedo sacar que y es siempre mayor o igual que menos 3. Por lo tanto, ¿a qué intervalo pertenece la y? Y son todos los valores mayores o iguales a menos 3. O sea, pertenece a los que están a la derecha del menos 3, incluyendo al menos 3, o sea, desde el menos 3 al infinito positivo. Por lo tanto, el recorrido de mi función es desde el menos 3 hacia el infinito positivo. Y si usted observa la gráfica de la inversa, que es una parábola, la parábola justo tiene su vértice en el menos 3. O sea, estoy hablando de esta parte de la parábola, desde el menos 3 hacia el infinito positivo, desde el menos 3 hacia la derecha. Por lo tanto, la función inversa de esa raíz cuadrada es solamente esta mitad de la parábola. Y ahí yo puedo terminar de definir la función inversa, ¿sí? La función inversa va a tomar como dominio, entonces, desde el menos 3 al infinito positivo y como recorrido desde el menos 4 al infinito positivo, que es lo contrario a lo que hace la función original, que toma como recorrido desde el menos 3 al infinito positivo y como dominio desde el 4 al infinito positivo. Entonces, así se saca el dominio de una función raíz. Y eso va a entrar en la prueba. Así que es muy sencillo sacar el dominio y el recorrido de una función raíz. Vámonos a la función b, que es una función racional, ¿sí? Para sacar el dominio de una función racional ya sabemos que se restringe el denominador. Son todos los x en los reales, tales que lo que está abajo en la fracción, 3x más 6, debe ser distinto de 0. Y resolviendo esa inecuación, que es súper sencillita, usted despeja que 3x es distinto de menos 6 y por lo tanto al terminar de resolver, usted saca que son todos los x en los reales, tales que x es distinto de menos 6 dividido 3, o sea, menos 2. Por lo tanto, el dominio de mi función son todos los reales excepto el menos 2. Ahí está. ¿Cómo voy a sacar el recorrido de una función racional? Bueno, para sacar el recorrido se exige que yo primero, o la manera más sencilla de hacerlo es que yo saque primero la expresión que define a la función inversa. Entonces voy a decir ya, y igual a 2x menos 7 partido en 3x más 6 y voy a despejar la x, tal como lo hice en los ejercicios anteriores. Paso el denominador multiplicando para que me quede x lineal a ambos lados. Luego desarrollo el monomio por el binomio, me queda y por 3x son 3xy o 3ix más 6y igual a 2x menos 7. Aquí multipliqué término a término. Junto las x hacia el mismo lado, 3yx menos 2x es igual a el menos 6y menos 7. Tiro al otro lado lo que no tiene x. Factorizo x. X factor de 3y menos 2 igual a menos 6y menos 7. Y luego el x lo despejo pasando dividiendo el paréntesis. Menos 6y menos 7 partido entre 3y menos 2. Finalmente, para encontrar la fórmula que define a la inversa, debo intercambiar
la y por la x. Entonces yo puedo decir ahora que y en mi función inversa va a estar definida por menos 6x menos 7 dividido en 3x menos 2. Y acá viene la parte importante. Nosotros sabemos que el recorrido de la función original es el dominio de la función inversa. Y como la función inversa es una función racional, entonces yo rápidamente puedo sacar el dominio de esa función diciendo que el denominador de esta fracción debe ser distinto de 0. Entonces si yo saco el dominio de la función inversa, serían todos los x en los reales, tales que 3x menos 2 es distinto de 0. Y eso va a ser lo mismo que el recorrido de la función original. O sea, el recorrido son todos los x en los reales, tales que 3x menos 2 es distinto de 0. Y ahí yo despejo que el 2 pasa hacia el otro lado. Entonces x en los reales, tales que 3x es distinto de 2. Y el 3 que está multiplicando lo paso dividiendo. Entonces serían todos los x en los reales, tales que x es distinto de 2 tercios. Y ahí tengo el dominio de mi función, que son todos los reales, el recorrido de mi función, que son todos los reales excepto el 2 tercios. Y finalmente entonces puedo definir la inversa. La inversa de mi función es aquella que toma como dominio el recorrido de la función original, o sea, los reales excepto el 2 tercios, y los manda a parar al dominio de la función original, o sea, los reales excepto el menos 2, y se define como menos 6x más 7, menos 7, dividido en 3x menos 2. Eso sería lo que va a entrar en la prueba. El ejercicio C, como también es una función racional, se las dejo de tarea, así que eso, chiquillos, que les vaya muy bien, espero que este video les sirva. Nos estaríamos viendo el martes en la prueba. Un abrazo, saludos.